Buenos días. Buenos días. Buen día. Juan Manuel, gracias, ya estoy acá. Les cuento que no tenemos todavía las clases de... Hasta ayer me fijé, bueno, las clases de YouTube no estaban, en el canal de YouTube no estaban subidas todavía, están un poquito demorados los chicos del centro de estudiantes con ese tema, pero yo calculo que hoy se soluciona, así que es por ese motivo que no se las pude cargar, ¿sí? Pero ni bien están, yo ya las empiezo a subir al campus. Esperamos un poquitito. Ingresen todos. Y arrancamos enseguida porque hoy tenemos mucho material. Otra cosa que les comento, yo estoy en la oficina, estoy de guardia, yo trabajo en la municipalidad, en un servicio local, así que si llega a sonar el teléfono, tengo que atender, pongo pausa 2 segundos, que es para decir que tomar el teléfono, que me llamen en otro momento, o ya me llamo en otro momento, pero y la clase la continuamos, es decir, si de golpe pongo, me muteo, no se preocupen que continuamos la clase, pero es que contesto la llamada o el mensaje y continuamos. Así que, bueno, era eso también que les quería avisar. Bueno, vamos a ir comenzando, me parece, porque ya les digo, tenemos mucho. La clase, el miércoles debería haber clase, pero bueno, por el feriado no va a haber. Yo les voy a subir al campus 2 PowerPoint. El tema que toca el miércoles es Sistema de Protección de Derechos del Niño. Hay 2 PowerPoint. No se, cuando no abran los PowerPoint no se asuste, van a ver que es historia sociopolítica de la infancia, no van a estudiar sociología, pero sí son necesarios entender un poquito cómo se desarrollaron los derechos de la infancia para poder entender las leyes del nuevo modelo, del nuevo paradigma de protección integral. Entonces, por eso está titulado así el PowerPoint, pero la clase de ese PowerPoint, hoy obviamente no la van a tener sincrónica, se las dejo grabada. Si puedo, no creo que llegue, grabo una clase nueva. Si no, les voy a dejar grabada la del cuatrimestre anterior, que es exactamente lo mismo, que es lo más probable, ¿sí? Yo justo el miércoles voy a estar viajando todo el día, así que por eso no la puedo, si no yo por más que sea fuera feriado, se las grababa así, hacíamos sincrónica y listo, pero justamente el viernes voy a estar viajando todo el día. Así que se las voy a dejar, es la clase del año pasado, eso se lo subo todo en el transcurso de, o si tengo tiempo después de que terminamos esta clase, y si no se las subo mañana, capaz que mañana directamente para que no tengan tanto lío de cuál fue la clase de hoy, cuál fue la clase que correspondería, según el cronograma, al miércoles 24. Además,
esa clase del miércoles 24 es importante que tengan en cuenta porque hay cosas como el poder entender lo que es la Convención de Derechos del Niño, de dónde surge, cómo se gesta un tratado internacional, porque así vamos a entender por qué son obligatorios. Además, la vamos a volver a ver cuando veamos la bolilla, creo que es bolilla 10, ¿sí? Después para el segundo parcial, cuando vemos directamente sistema de protección, los órganos que componen el sistema de protección y las medidas, ¿sí?, de protección que existen, lo vamos, si bien está en el programa ahora, yo lo dividí al tema en dos. En esta primera parte vemos la parte de los principios y en la parte que sería más práctica, después en la bolilla 10, vamos directamente a los órganos, las medidas, ¿sí? Esto les voy adelantando de lo que va a ser para los que recién fueron ingresando la clase del miércoles, que se las dejo grabada, y ahí igualmente cuando la dejo grabada voy explicando todo. Cualquier duda que tengan, sepan que ese tema se va a volver a ver más adelante, así que no se hagan problemas, ¿sí? Bien, vamos a comenzar entonces ya con lo de... Bien, vamos a arrancar. Hoy nos tocan los principios procesales, nos toca el fuero de familia, que es a lo que voy a dedicarle más tiempo. Los principios los vamos a ver rápido porque están en todos los manuales, ¿sí?, en el código comentado, está en todos lados. Así que los principios vamos a ir rapidito. Sí me interesa centrarme en la organización del fuero de familia. Y luego, si tenemos tiempo, vemos algo de abogado del niño, y si no, se los dejo también en el campus un Word. Pero ojalá lo podamos ver algo ahora. Bueno, vamos a arrancar, vamos a... ¿Alguna duda? ¿Alguien quiere preguntarme algo? Bien, entonces si quieren, pueden cerrar, el que quiere cerrar la cámara o continuar, yo ya voy a compartir el PowerPoint. Cartelito, esperen que estoy intentando cuestiones técnicas como este cartelito. El hablante me quedó, en vez de yo, me quedan otras, pero bueno, no importa, ya está. Bien, vamos entonces con los principios procesales. ¿Qué son los principios procesales? Son las directivas dentro de las cuales se desarrollan las instituciones del proceso de familia. Son, al ser principios, ¿sí?, son como los principios generales del derecho, ¿se acuerdan? Bueno, estos son específicamente para los procesos de familia. Todas estas directivas, estas pautas, son obligatorias, se tienen que tener en cuenta cuando estamos en el fuero de familia, en el proceso de familia. Estos principios procesales fueron incorporados, algunos surgen del Código Procesal y otros fueron incorporados al Código Civil y Comercial. No es otra cosa que la aplicación de todo lo que vimos en la primera clase, de la incorporación de los tratados internacionales en el 75, inciso 22, ¿sí? Y me quería seguir para esto, es decir, ¿qué es lo que va a establecer el Código Civil y Comercial? Van a ver que el código, además de la parte de fondo que regula, va a regular un capítulo, ¿sí?, en el tomo 2, que tiene que ver con las relaciones de familia, establece un capítulo destinado específicamente a los procesos de familia. Son normas de forma, ¿sí?, que sabemos, como creo que ya lo dije, la Corte ha dicho que pese a ser
código de fondo, es válido que tenga normas de fondo cuando éstas sirven para aclarar las cuestiones relativas a las normas de fondo, ¿sí? O al mejor desarrollo o aplicación de las normas de fondo. Establece reglas generales en esta parte, este capítulo que habla de procedimientos de familia, establece reglas generales sobre todos los procesos de familia, establece características de las acciones de estado de familia. ¿Tuvieron clase con la doctora Rotonda el viernes? Con la doctora Sinagra. Ay, perdón, Rotonda no, con la doctora Sinagra que hablaba de estado de familia. ¿Tuvieron la clase? Sí. Bien, igualmente... Nosotros le queríamos decir, por ahí, no sé si ella está en el grupo de WhatsApp, que tenía muy mal audio la doctora. Le voy a avisar. Nos costó no muchísimo entender la clase. Le voy a avisar porque creo que no está en el grupo de WhatsApp. Yo pedí que le incluyan, pero bueno, no sé. Se escuchaba como eco, no sé si será la computadora o qué problema puede ser. Puede ser, puede ser. Y a Isabel le cuesta un poquito el tema de la tecnología, así que es una pena. Pero bueno, igualmente yo en el campus le subí un PowerPoint sobre estado de familia, ¿sí? Y además se acuerdan que cuando subí la clase de los conceptos básicos, los conceptos de generales que establecía Chile, ahí tienen desarrollado el tema. Así que la clase la tienen y aparte están todos los libros. Eso no se me ocurrió. Me acordé ahora porque hablaba de las acciones de estado de familia. Bueno, decíamos, el Código Civil y Comercial, en el capítulo que habla de los procesos de familia, tiene reglas generales, habla de las acciones de familia, establece normas de competencia en razón del territorio, ahí se va a hablar del tema de la jurisdicción internacional, se hablan de las medidas cautelares que se puedan ordenar judicialmente también. El artículo 705, que está dentro del procedimiento de familia, dice: las disposiciones de este título son aplicables a los procesos en materia de familia sin perjuicio de lo que la ley disponga en casos específicos. ¿Esto qué quiere decir? Esas normas se van a aplicar a los procesos de familia en general. Puede pasar que respecto de alguno de estos procesos tenga normas de procedimiento propios, es decir, tiene directivas propias, como son, por ejemplo, la Ley de Protección contra la Violencia Familiar, los procesos de protección y promoción de derechos del niño, ¿sí? No sé si lo tengo acá porque no veo, cuadrito, pero también los procesos de internación, es decir, más allá de lo que establezca el código, también tienen algunas cuestiones, ley que dispongan cosas específicas o algún otro principio. Bueno, ahí tenemos mencionados los procesos en general, ¿sí? Ese orden no es excluyente, es a todos los procesos de familia, solamente es ejemplificativo. Estoy como media trabada hoy. Bien, la nariz, no lo bien, pero bueno. Principios que rigen en el proceso de familia. Entonces, estos principios que vamos a desarrollar hoy rápidamente, como les digo, porque tenemos que ver todo lo del fuero, vuelvo a repetir, están en todos los libros, ¿sí? En todos los manuales están estos principios, así que vamos a ir rápido. ¿Cuáles son? Tutela judicial efectiva, inmediación, buena fe, lealtad procesal, oficiosidad, oralidad, acceso limitado al expediente. ¿Esto qué quiere decir? Que los principios procesales, en general, así de todos los procesos no se aplican, sí, por supuesto que se van a aplicar, ¿sí? Y por supuesto que los vamos a tener en cuenta. Lo que pasa que algunos de estos principios propios del fuero de familia, vamos a ver que a veces limitan esos procesos generales, esos principios generales del derecho procesal en general, ¿sí? En algunos casos amplían, suman, y en otros casos limitan. Ahora vamos a ir viendo.
Principio de tutela judicial efectiva, esta es garantía de la garantía, es aplicación de la garantía constitucional del debido proceso, es decir, toda persona, aquellos que litiguen o transiten un proceso de familia, tienen derecho al juez natural, ¿sí?, a la aplicación de todas las garantías constitucionales que le asisten por ser ciudadanos, ¿no? Tradicionalmente se lo llamó el derecho a la jurisdicción. Hoy hablamos de derecho a la tutela o principio de tutela judicial efectiva. Tiene que ver, bueno, con lo dice, como que dice acá abajo, con la garantía constitucional de acceso a la justicia, ¿sí? El poder acceder, de que todos puedan acceder a la justicia. Y cómo lo vemos, ay, me molesta muchísimo, no sé dónde poner. Todas las normas que rigen el procedimiento deben aplicarse para que los justiciados entren en el más sencillo, la forma más sencilla de acceder a la justicia. ¿Esto qué quiere decir? Por eso se han creado las defensorías descentralizadas o fiscalías descentralizadas. Ustedes van a ver, por ejemplo, en ciudades grandes como Mar del Plata, La Plata, existen el Ministerio Público de la Defensa, tiene no solo sus defensorías en el ámbito judicial, en edificios judiciales, sino también que tienen oficinas descentralizadas. Y muchos lados, por ejemplo acá en Mar del Plata sucede también, que esas defensorías descentralizadas, a veces los funcionarios de esa defensoría también atienden descentralizadamente, es decir, fuera de su oficina, de su ámbito físico, y tal vez determinados días a la semana atienden en una salita de salud, ¿sí? Las fiscalías, a veces en los departamentos judiciales que abarcan, son cabeza de partido, donde está el departamento judicial rige en uno de los municipios, tienen fiscalías descentralizadas en el resto de los municipios que integran ese departamento judicial. Esto tiene que ver con facilitar el acceso a la justicia. Que los conflictos se derivan de una manera pacífica y no controversial, es decir, es otro de los principios que tiene que ver con esta tutela judicial efectiva. Es decir, no, si bien no decir, mire, no, primero ustedes tienen que llegar a un arreglo antes de que el juez lo pueda atender. No quiere decir esto, negarle el acceso a la justicia, sino que como principio vamos a ver que rige todos los procesos de familia, todo. Un momentito, ¿eh? Un momentito. Perdón, me tocaron la puerta, no puedo no atender. Es un minuto. Decíamos entonces que más allá de que vamos a ver que todos los procesos de familia, el tema de intentar conciliación y soluciones no controversiales van a regir como espíritu todos los procesos de familia, y todos estos aspectos de acceso a la justicia que veníamos diciendo, especialmente si se trata de personas vulnerables. ¿Se acuerdan cuando en la clase pasada hablábamos de
de las personas con padecimiento psíquico, ¿sí? De facilitarle a través de los ajustes razonables y todo eso el acceso a la justicia, bueno, justamente no solamente a las personas con padecimientos psíquicos, sino a aquellas todas casos de personas vulnerables. Deben aplicarse en los procesos de familia criterios de razonabilidad, flexibilidad, proporcionalidad, participación activa del juez, bueno, todos estos que están mencionados acá, más o menos explico rápidamente, están en los libros. Razonabilidad, las sentencias, las resoluciones judiciales tienen que ser razonables. ¿Esto qué quiere decir? Lo contrario, arbitrario. Es decir, el juez tiene que fundamentar por qué resuelve, ¿sí? Determinada cuestión. No solo en la sentencia, que obviamente tiene que estar fundada, sino también en otro tipo de resoluciones interlocutorias que a veces los jueces disponen, ordenan algún tipo de medida sin fundamentarla. Si un juez hace eso, lo que está haciendo es una resolución arbitraria. Tiene que fundamentar. ¿Y cómo lo va a fundamentar? Lo vamos a ir viendo, sobre todo teniendo en cuenta los procesales que vimos ahora y principios propios de cada situación, ¿sí? Porque hay principio que no está acá dentro de los principios procesales, pero va a regir cada vez que haya un conflicto familiar donde haya niños, que es el interés superior del niño. No puede mencionar, con esto voy a hacer mucho hincapié, tanto abogados como jueces no pueden mencionar que algo es beneficioso porque es el interés superior del niño sin decir por qué consideran que es lo mejor para ese. Tengo que fundamentar el por qué. Y vamos a ir viendo en estas clases cómo se fundamenta, ¿sí? Razonabilidad, flexibilidad. Vamos a ver que los procesos de familia, a comparación de otros tipos de procesos, son muy flexibles en cuanto a veces a plazos, a veces a normas de procedimiento, ¿sí? Proporcionalidad, todas las cuestiones que se tengan en cuenta, tiene que considerarse este carácter de la proporcionalidad, ¿sí? El establecer no solo algo como obligatorio, sino tener en cuenta en qué proporción esa cuestión es obligatoria, ¿sí? Cuando se vean en las cuestiones prácticas se van a tener en cuenta. Participación activa del juez, por supuesto que a diferencia de un proceso civil y comercial, donde es todo escrito, el juez ni conoce a las partes, acá hay directa participación activa del juez, tratar de llegar a alternativas consensuales, pese a que estamos en un ámbito jurisdiccional, igual, intentando alternativas consensuales, concentración, tratar de poder hacer coincidir en un mismo momento la mayor cantidad de actos procesales. El mejor ejemplo de esto es la audiencia de vista de causa. La audiencia de vista de causa, que la vamos a ver ahora cuando hablemos del fuero, es una audiencia donde en el mismo acto se producen las pruebas, declaran testigos, se presentan los informes de los equipos técnicos, se puede citar algún perito para que declare. Las partes, los abogados de las partes formulan los alegatos, es decir, todo en un mismo acto, ¿sí? Por este principio de tratar de concentrar, de evitar dilatar los procesos. Sin ritualismo formal, como todo proceso, tiene algunas cuestiones que son formales, pero ese ritualismo de, qué sé yo, de los escritos, presentarlos sí o sí, hechos impresos, a veces puede pasar que en un proceso de familia uno en una audiencia tenga que fundamentar algo que está pidiendo, una solicitud al juez, y lo haga manuscritamente. Y va a ser válido. Aplicación de las reglas anacríticas, bueno, esto que viene a ver con el derecho procesal, ¿se acuerdan? Los libres convicciones, el otro, no me acuerdo, me falta uno que no me viene a la memoria ahora. Bueno, los jueces de familia aplican el criterio de la sana crítica, ¿sí?
y teniendo en cuenta los principios de bilateralidad y congruencia, ¿sí? Es decir, siempre correrle traslado a la otra parte y siempre resolver, lo dejo entre comillas, lo que las partes me piden, que es el principio de congruencia, no apartarme, no puedo resolver algo que las partes no pidieran. Esto en todos los procesos civiles es obligatorio, es rígido. Vamos a ver que en el proceso de familia este principio de congruencia no es tan así, a veces está limitado, ¿sí? Principio de inmediación. El juez es el que va a dirigir el proceso y debe tener conocimiento de la realidad y de las partes. Como decía hoy, en los procesos civiles y comerciales, a veces los jueces nunca conocieron a las partes. En materia de familia, el juez está obligado a conocer a las partes y si hay niños, adolescentes o personas con restricciones a la capacidad o discapacidad, es obligatorio para el juez tomar contacto directo con este tipo de personas vulnerables. Es decir, no existe más el juez que resuelve sobre la vida de otra persona y nunca le conoció la cara. Proceso de familia, sí. Principio de buena fe, esto tiene que ver con la buena fe de todo proceso, ¿no? De todo principio procesal, ¿sí? Que tiene que ver, bueno, con estas cuestiones de evitar dilaciones, no dilatar, esto hay que tener los abogados que hacen familia. Yo voy a hablar mucho, voy a mencionar el tema de la ética del abogado que hace familia. El abogado que hace familia no es lo mismo que el abogado que hace otro tipo de procesos, porque acá no hay un ganador, un perdedor, no tengo que querer que mi cliente gane a toda costa, o no tengo que querer que el otro sea declarado culpable. Acá no hay culpabilidades ni inocencias, no hay ganadores ni perdedores, acá se trata de resolver conflictos. Entonces, muchas veces pasa que los abogados que no están acostumbrados a hacer familia, traban y dificultan mucho la resolución o el llegar a buen puerto un conflicto de familia porque se posicionan en esa postura de el querer que el cliente gane o el querer quedar bien para el cliente para demostrarle que todo lo que ese cliente, cuáles eran sus posiciones, sus expectativas, sale favorable. Y en realidad, muchas veces, soluciones que un cliente quiere, tal vez deba reverlas o pensarlas desde otra manera, y los abogados que hacen familia tienen que ser facilitadores de esto, es decir, no posicionarse por supuesto que tienen que ejercer como corresponde la defensa de su cliente, pero estamos en procesos de familia, donde no tiene que ser más el interés y la pasión de ese abogado que la del propio cliente. Esto tiene que ver con la lealtad procesal directamente, todo esto que estoy diciendo, ¿sí? Ya sea la lealtad procesal de las partes, ¿sí? Como de los abogados. Principio de oficiosidad. Este principio es el que yo decía recién, establece una limitación al principio procesal general de congruencia, en donde el juez no puede resolver otra cosa que no sea lo que las partes le piden. Vamos a ver que en derecho de familia, en los procesos de familia, el juez sí está habilitado a muchas cuestiones, realizarlas de oficio, ¿sí? Hacer hasta declaraciones de inconstitucionalidad ha habido de oficio, que eso a veces está cuestionado por la doctrina, ¿no? Pero el juez puede, más allá de la prueba ofrecida por las partes, puede disponer otro tipo de pruebas, y ya no solo como en el derecho procesal común como medida de mejor proveer, sino directamente ordenar, porque considera, porque se le ocurre, no esperar a la prueba de las partes, sino muchas veces ordenar de oficio, ¿sí? Hasta la producción de pruebas. Esto en los procesos que no tienen contenido patrimonial. Los procesos que tienen contenido patrimonial,
en ese caso sí, ahí sigue en plena vigencia el principio dispositivo, que si las partes no impulsan el proceso, no accionan, el proceso no se impulsa de oficio, ¿sí? Es decir, disoluciones de régimen de comunidad, liquidaciones, todo ese tipo de procesos que tiene que ver con lo patrimonial, ¿sí? No, eso sí o sí es instancia de parte y no se impulsan de oficio. En el resto de los procesos, sí. Hay mucha actividad del juez en este tipo de procesos. Principio de oralidad, característica de los procesos de familia, esto que hablábamos hoy, de facilitar la inmediación después con las partes, permitir el contacto directo, ¿sí? Es más rápido, mucho más rápido, ¿sí? Son orales las audiencias ante el consejero de familia en la etapa previa, la audiencia preliminar y la audiencia de vista de causa, que forman parte de la etapa de conocimiento, como ahora lo vamos a ver. Los que sí o sí son escritos son demanda, contestación, ¿sí? Esos sí o sí son escritos, ¿sí? Los alegatos son orales, se hacen en la audiencia de vista de causa. Otro de los principios, acceso limitado al expediente. ¿Esto por qué? Porque los procesos de familia tienen carácter reservado, ¿sí? Por las cuestiones que se ventilan. Entonces, ustedes van a ver que si alguno trabaja en algún estudio, en algún organismo judicial, el acceso a la MEB no es para todos los abogados, como en los procesos civil y comercial, aunque uno no sea parte en un juicio, puede acceder a ese expediente a través de la MEB. Los procesos de familia solamente pueden acceder a la MEB aquellos abogados o profesionales que están autorizados, es decir, que son parte, abogados de parte de ese proceso de esas personas. Después habla en el 710 de principios relativos a la prueba en el proceso, como tiene que ver la libertad probatoria, amplitud probatoria, que más o menos lo dijimos, es decir, acá a diferencia, en los procesos civiles había un principio general que existe todavía porque el Código Procesal no se ha reformado, que es el de a quien alega un hecho le incumbe la carga de probarlo, es decir, quien tiene la carga de la prueba es aquel que afirma la existencia de un hecho. Igualmente, la doctrina procesal moderna, en forma general, esto lo está morigerando y como consideran que el proceso es la búsqueda de la verdad, tienden a que ahora cualquiera de las partes, y sobre todo la que esté en mejores condiciones, es la que tiene la carga de la prueba. Eso en materia de procesos civiles en general. Respecto al proceso de familia, directamente el principio es que la carga de la prueba es para aquel que está en mejores condiciones de probarlo, no necesariamente el que alega el hecho. Puede ser que alguien alega un hecho, pero es el otro, el que está, la contraparte, la que está en mejores condiciones de probarlo. Con respecto a la prueba de testigos, otra diferencia con los procesos civiles es que acá obviamente se admite a todos los parientes y allegados, es decir, acá no le comprenden a nadie en las generales de la ley que le impide declarar como testigo. Acá sí, ¿por qué? Porque justamente las cuestiones de familia, estos testigos son los que más cercanos están para tomar conocimiento. Después el juez valorará si ese testigo es fidedigno, si se le es creíble, si se le puede creer o no, y qué valor va a tener esa prueba testimonial. Porque terminé. Bien, estos principios los dejamos acá porque ustedes entonces ya lo van a tener en PowerPoint, igualmente los tienen en todos los manuales. Cualquiera, alguien que no tenga, qué sé yo, después me avisa, si no, por WhatsApp, y yo veo que les suministro algún otro material. Pero creo que está en todos los manuales. Vamos a ver ahora sí que me interesa desarrollar la organización del fuero de familia.
Bien, dos características del fuero de familia: especificidad y multidisciplina. ¿Sí? El proceso de familia se requieren jueces y funcionarios formados y especializados en derecho de familia. ¿Sí? Es decir, si alguien concursa para juez, por más que tenga muchísimos antecedentes en litigar, en procesos civiles y comerciales, ¿sí? O laborales, u otro tipo de procesos, tenga mucha experiencia, se le va a exigir al momento de concursar formación en derecho de familia, por esta cuestión que hablábamos hoy de las características especiales de este tipo de procesos. Entonces, los jueces de familia son jueces especializados en derecho de familia. Y además, la multidisciplina, o lo ideal sería la interdisciplina. Por eso acá yo puse la interdisciplina es fundamental, pues no se pueden resolver conflictos de familia de modo unidimensional, con una mirada exclusivamente jurídica. Se requiere el aporte de diversas disciplinas para que desde su propia perspectiva de intervención, para que desde su propia perspectiva su intervención signifique un aporte que ilustre al juez sobre cuestiones no jurídicas. Y digo, ¿por qué lo ideal la interdisciplina? La multidisciplina se realiza cuando hay profesionales de otras disciplinas que actúan, pero cada cual desde su mirada disciplinar e informa desde su saber disciplinar. En cambio, la interdisciplina es cuando profesionales de diferentes disciplinas actúan en conjunto con una mirada del objeto de estudio en forma integral, es decir, no lo que cada cual conoce y evalúa de su disciplina y se lo informa al juez, sino que se realiza, hay discusión, tiene que haber mucha comunicación, y todas esas disciplinas elaboran una conclusión respecto de un aspecto. Eso es lo ideal que exista, ¿sí? Cuando se creó el fuero de familia, lo ideal era la interdisciplina. Pero, ¿por qué yo pongo el equipo técnico multidisciplinario? Porque hoy están funcionando en forma multidisciplinaria, es decir, trabajador social, psicólogo y médico psiquiatra, que son las tres profesiones que integran los equipos técnicos, trabajan en forma autónoma. A veces, hay que aclarar, en algunos casos se les pide un informe conjunto, pero pocas veces. La mayoría de las veces se le pide el informe pericial del psicólogo, el informe del psiquiatra, el informe del trabajador, el informe social del trabajador social, y luego el juez reúne todos estos elementos. No es lo ideal. Lo ideal es que se discutan las situaciones junto con el juez, ¿sí? No solo que se le informen al juez y el juez, sino que puedan discutirse, porque son parte del juzgado. No estamos hablando de peritos de parte, sino que hablamos de integrantes del órgano judicial. Entonces, tienen que discutirse estas cosas y poder llegar a una conclusión integral que integre todas las disciplinas. No es fácil, no es fácil trabajar en interdisciplina, hay que tener mucho respeto del otro, al saber del otro, y también al poder intercalar esos saberes, porque no necesariamente puedo decir, ay, bueno, yo no soy psicóloga, entonces yo no voy a entender el círculo de la violencia, ¿sí? Sí, por supuesto que lo voy a entender y le voy a aportar, ¿sí? Puedo aportar de mi disciplina cómo cortar ese círculo de la violencia con una norma, ¿sí? Pero bueno, vamos después a verlo cuando veamos las diferentes cuestiones. Hoy por hoy tenemos los órganos judiciales de familia con un equipo técnico, trabajador social, psicólogo y médico psiquiatra, que trabajan multidisciplinariamente. Acá tenemos la organización de este cuadrito, la organización del foro de familia en la provincia de Buenos Aires. Rápidamente, ¿sí? Antes los procesos de familia tramitaban ante los jueces civiles y comerciales, ¿sí? Se aplicaba la ley orgánica del Poder Judicial, y los jueces civiles comerciales, así como resolvían una quiebra, resolvían
un régimen de comunicación con todos los principios del proceso de familia, no de los, perdón, con todos los, aplicación de los principios procesales en general. No existían los principios del proceso de familia, porque eso, como decíamos hoy, muchas veces en esos casos, los jueces resolvían cuestiones referidas a niños sin haber nunca visto, conocido ni a los padres, ni al niño, ni a nadie, porque era un proceso escrito eminentemente. La ley 11.453, en el año 1993, crea el fuero de familia, ¿sí? En toda la provincia de Buenos Aires. Crea tribunales colegiados de instancia única, es decir, eran tribunales donde había 3 jueces. En Mar del Plata comenzaron a funcionar el primer tribunal de familia, fue en el año 2002, ¿sí? Fíjense, desde 1993 teníamos la ley de tribunales de familia y recién, en Mar del Plata, recién se creó en el año 2002. Un tribunal de familia tenía 3 jueces, ¿sí? El equipo interdisciplinario, consejeros de familia, que son los que van a intervenir en la etapa previa, un proceso oral se establece con audiencia preliminar y audiencia de vista de causa. Esto continuó hasta el año 2007. ¿Por qué? Porque la ley 13.634 es una ley que llamamos la ley del fuero, pero fue sancionada en el año 2005, pero quedó suspendida por una medida cautelar de los asesores del Ministerio Público, porque esta ley, que la vamos a trabajar mucho cuando veamos también el sistema de protección, otra ley que vino juntito, se aprobaron juntas, la 13298 es la que vamos a trabajar en sistema de protección. La 13634 es esta ley que, del proceso de familia, ¿sí? Que quedó, fue en el año 2005 y quedó suspendida hasta el 2007. Crea el fuero de familia y el fuero penal del niño. Hasta ese momento, ¿por qué? Porque hasta el 2005 el fuero de familia eran tribunales colegiados de instancia única. ¿Qué significa? Que no había cámara de apelación, es decir, la posibilidad de recurrir era solamente directamente ante la Suprema Corte, ¿sí? No había cámaras. Hasta el año 2005 después teníamos, respecto a todo lo atinente a cuestiones referidas a niños, los juzgados de menores. A partir del 2005, y se aplica recién en el 2007, se separa el fuero de familia con juzgados unipersonales y el fuero penal del niño. Es decir, los jueces de menores ya no intervienen más cuando un niño es víctima, cuando hay cuestiones asistenciales referidas a niños, que solamente intervienen conflictos penales. Antes las adopciones eran competencia de los juzgados de menores, ¿sí? Ese juez que resolvía cuestiones penales también resolvía adopciones. Cuestiones de privación de responsabilidad, de patria potestad era antes, ¿sí? Las resolvía un juez de menores. Eso se modifica, la justicia que era de menores pasó a ser una justicia penal juvenil, ¿sí? Con los órganos penal juvenil, órganos de fiscalías penales juveniles, defensorías penales juveniles y juzgados de garantía del joven y de responsabilidad penal juvenil. El otro aspecto que antes ejercían los jueces de menores pasó a los juzgados de familia, por eso ahí se amplía la competencia, ¿sí? Del fuero de familia, le incorpora más competencia. Lo que establece es juzgados unipersonales. Estos tribunales que existían se dividen. De los 3 jueces se dividían en 3 juzgados. En ese momento ya teníamos 2 tribunales en Mar del Plata, entonces teníamos 6 juzgados cívicos. Se establece la doble instancia, es decir, ya todas las cuestiones pueden ser apelables, pueden ser recurridas ante la Cámara de Apelaciones. Bueno, acá tenemos lo que les estaba diciendo, en el Departamento Judicial de Mar del Plata hay 6 juzgados actualmente. Está creado el juzgado, no está creado el juzgado, estaba nombrada y designada jueza
una jueza para un juzgado especializado en violencia familiar, que nunca se llegó a entrar en funcionamiento porque no consiguen, no sé, están muy complicado conseguir el espacio físico, y ahora esa jueza está cubriendo una suplencia, una vacante de un juez del juzgado 4. Así que, no sé, vaya a saber cuándo se crea ese juzgado especializado y si es que se vaya a crear. Jueza estaba concursada, nombrada, designada, pero no se crea el juzgado especializado. Se integran con un juez de familia, 2 consejeros de familia, secretarios, auxiliares letrados y equipo y personal, obviamente, empleados, y equipo técnico interdisciplinario. No necesariamente es uno, a veces hay juzgados que tienen, por ejemplo, tiene 2 psicólogos, o tienen más de un asistente social, ¿sí? No necesariamente tiene que ser uno solo de cada profesión. Bueno, acá, cuando hablamos de este punto de fuero de familia, lo que preguntamos, lo que nos interesa que sepan para el momento del parcial es justamente órganos, bueno, características pues de familia, de los procesos de los órganos, esto que hablamos de la especialidad de multidisciplina, y después, ¿cuáles son los órganos? ¿Cuál es la competencia? ¿Y cuál es el procedimiento? ¿Sí? Esto es lo que tienen que saber de este punto. ¿Cuáles son los órganos? El juez, obviamente, el equipo técnico, interdisciplinario o multidisciplinario, depende cómo trabajen en cada jurisdicción, secretarios, empleados, ¿sí? Y, como todo juzgado, y consejeros de familia. Tanto el juez puede acudir al equipo técnico como con los consejeros de familia en la etapa previa, también pueden pedir la colaboración del equipo técnico. Estamos con los órganos. Después ahora vamos a ver el tema del rol del consejero de familia. Vamos de poco. Competencia. Hago una síntesis acá, pero ahora vamos a ver cuál es el artículo del Código Procesal. Esto es una síntesis. Derecho, esto para que más o menos se acuerden, porque la competencia del artículo son un montón de incisos, ¿sí? Hasta el inciso L, y como, para que, no sé, les resulte más fácil a ustedes, se los agrupé así como temario, ¿no? De todo lo que tiene que ver con el derecho matrimonial, ¿sí? Autorización a contraer matrimonio, inexistencia y nulidad de matrimonio, divorcio, disolución y liquidación de régimen económico matrimonial, es decir, todo lo que tiene que ver con el derecho matrimonial, y ahí no está también, pero pensé que estaba abajo, pero no veo que está, no solo de régimen matrimonial, sino también de uniones convivenciales, ¿sí? Hay que agregarle. Se lo voy a agregar, vaya, lo puedo agregar ahora la filmina. Que lo hice así, gradual me saca de eso. Entonces, después se lo agrego a la filmina, que además del derecho que tiene que ver con el derecho matrimonial, también con las uniones convivenciales. Todo lo que tiene que ver con relaciones paterno-filiales, ¿sí? Acciones de filiación, de responsabilidad parental, de guarda, delegación de guarda, cuidado personal, comunicación con los hijos, con adopción, emancipación, que está mal ahí. Eso lo tengo que sacar porque hoy por hoy la única emancipación que tenemos es por matrimonio, no existe más la emancipación por edad, existía antes. Así que, esto no sé por qué, pero mucha, no sé. Después me voy a modificar filmina, me voy a anotar acá porque después me olvido. Emancipación y uniones convivenciales. Bien. Además de otras relaciones familiares como tutela, autorización para disponer bienes, procesos de determinación de la capacidad, alimentos, internaciones, inscripción de nacimientos de nombre, estado civil,
disposición de cadáver, ¿sí? Y órganos, ¿sí? Y fíjense que le agregan una frase que dice, y todo otro asunto relativo al derecho de familia. ¿Por qué? Esa última frasecita nos habilita a cuestiones que todavía no están reguladas, que sí, que no son materia de un proceso, pero pueden llegar a serlo, ¿sí? Por ejemplo, no tenemos hoy en día reguladas la subrogación, ¿sí? La filiación por subrogación, pero puede llegar a estarla. Y entonces, con esa última frase, que tendría un carácter amplio, de incluir otro tipo de procesos relativos al derecho de familia que no los tenemos ahora como procesos jurisdiccionales. Bueno, acá tenemos el 827. Como les decía hoy, el Código Procesal Civil no se ha modificado con posterioridad al Código Civil y Comercial, con lo cual la terminología que mantiene el 827 es antigua, ¿sí? Por eso yo se los aclaré en rojo cuál es la terminología correcta. Esto se tiene que modificar. Por ejemplo, se habla de separación personal y divorcio. Separación personal no existe más, hay solo divorcio. Menciona disolución y liquidación de sociedad conyugal, cuando hoy no hablamos de sociedad conyugal, sino que hablamos de un régimen de comunidad, ¿sí? O régimen patrimonial matrimonial. No hablamos más de patria potestad, hablamos de responsabilidad parental, no hablamos de tenencia y régimen de visita, sino de cuidado personal y comunicación. ¿Sí? ¿Ven? Todas estas cuestiones tienen que ser modificadas. Esto que está en el 827 no termina acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como decíamos hoy, la ley 13634 amplió la competencia y le agregó 3 incisos más, ¿sí? Que eran cuestiones de las cuales antes eran competentes los juzgados de menores, ¿sí? Ahora, como los juzgados de menores solamente son penal juvenil, esta competencia pasó a los juzgados de familia y fueron agregadas al artículo 827 por la 13634. Por eso ustedes en el Código Procesal van a encontrar que estos 3 incisos va a decir agregado por ley 13634. Todo lo que tiene que ver con protección de personas, cuando hablamos de protección de personas estamos hablando de adultos, ¿sí? De adultos. La medida, la acción judicial de protección de personas es solamente para adultos, no es para niños. No puede establecer una acción de protección de personas referida a un niño. Para cuestiones que tengan que ver con niños, nos vamos al inciso de corta, ¿sí? La permanencia temporal del niño en ámbitos familiares o institucionales, de alternativos, es decir, cuando estoy separando al niño de su familia y lo llevo a otra familia o a una institución, que a nivel nacional se llama medida de protección excepcional, en algunas provincias, o en otras se llama medida de protección extraordinaria, en provincia de Buenos Aires se llama medida de abrigo, ¿sí? Y quien lo va a realizar, quien adopta la medida de abrigo, es un órgano administrativo del Poder Ejecutivo, no es el juez, ¿sí? Guay del que me diga, que me responda en el parcial, que la medida de abrigo se la pido al juez y el juez la ordena. Guay, porque por más que esté todo perfecto, vuela. Esto voy a ponerme muy estricta con eso, porque realmente tengo colegas que me ha pasado estar en audiencias, escucharlos decir eso, y después entre el asesor le conseguí preguntarnos, ¿quién es? Y decir, uy, fue alumno mío. Y es terrible. Entonces, voy a insistir mucho con estas cuestiones. La medida de abrigo, y usted me va a decir, ¿por qué está en la competencia de los juzgados de familia si usted está diciendo que la adopta un órgano administrativo del Poder Ejecutivo? Porque el juzgado de familia lo único que va a hacer es el control de legalidad. Solamente va
a verificar que estén cumplidos los requisitos formales, que se presente el niño, que la medida tenga plazo, ¿sí? Que sea por motivos graves, que esté fundada. Solamente va a revisar el control de legalidad, no va a realizar acciones, ¿sí? Ni ordenar nada en relación a ese niño mientras dura la medida de abrigo, ¿sí? Esto ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? En la unidad 10, capaz que algo en la clase del miércoles adelanto, ¿sí? Pero más adelante lo vamos a ver. Pero por eso es competente el juzgado de familia, solamente a los efectos del control de legalidad. Y frente a la violación de intereses difusos constitucionales en los que están involucrados niños, por ejemplo, niños que inician un amparo colectivo porque están en una escuela donde está al lado hay un basural, entonces esta acción colectiva, ¿sí? De intereses, de protección de intereses difusos, es competente el juez de familia porque fue iniciada por... Bien. Estamos con competencia, recuerden, no solo todo lo que está en el 827, sino fíjense de agregarle que esté en el código que están procesal con el que estén trabajando, que estén agregados estos tres incisos. Bien, hay causas en los juzgados de familia que tramitan con un procedimiento especial. Las que no tramitan con un procedimiento especial, ahora vamos a ver, se aplica el procedimiento sumario, ¿sí? ¿Se acuerdan? Por procesos ordinarios, sumarios y sumarísimos. Las que no tienen un procedimiento especial, se le aplican el procedimiento sumario. Ese procedimiento especial, en algunos casos, surge del Código Civil Comercial y en otros casos de leyes especiales. Alimentos, determinación de la capacidad, o sea, surgen del código. Adopción, tenemos en Provincia de Buenos Aires la ley 14.528 que establece el procedimiento de adopción en la Provincia de Buenos Aires y además el Código Civil y Comercial, pese a ser código de fondos, nos da normas sobre procedimiento, que es exactamente igual lo que dice el código que la ley de procedimiento de adopción. Con respecto a la tutela, el procedimiento lo menciona el Código Civil y Comercial. Con respecto a las autorizaciones, el Código Procesal, cuando le tengo que pedir al juez una autorización para contraer matrimonio, una autorización para que el hijo pueda salir del país sin los progenitores o solamente con uno de ellos y el otro no lo autoriza, ¿sí? Entonces, ahí la norma del procedimiento va a ser el que dice el Código Civil y Comercial. Con respecto a las inscripciones de nacimiento, a todo lo que tiene que ver con el nombre y sus registraciones, estas leyes que organizan los registros civiles y de registro civil y capacidad de las personas, ¿sí? Con respecto a las medidas de abrigo, el procedimiento está establecido en la Ley 13298 y el Decreto Reglamentario 300. ¿Sí? Son todos procesos que tienen un régimen especial, es decir, cómo se presenta, si hay audiencia, si no hay audiencia, si a quién se cita, a quién no se cita, los plazos tienen un proceso especial. Los que no tienen un proceso especial, como dije hoy, tramitan por el proceso sumario con las normas del procedimiento sumario y el orden del procedimiento sumario, demanda, contestación, apertura, prueba. En los procesos de familia, ahora vamos a ver, tienen una característica diferente que los procesos sumarios en general, que es contar con dos audiencias, la audiencia preliminar y la audiencia de vista de causa, ¿sí? Y luego la sentencia. Pero además, esto una vez que ya estamos en la etapa de juicio, una vez que estamos en la etapa de juicio. Pero antes de la etapa de juicio, hay otra etapa que se llama etapa previa, que es obligatoria en algunos casos. Entonces, ¿qué hago cuando tengo que iniciar un proceso ante el juez de familia? Primero presento ante la Receptoría General de Expedientes, por eso dice acá RGE, junto con la demanda, como cualquier proceso que presento la demanda en la Receptoría General de Expedientes,
presento una solicitud de trámite. Así que es una planilla que tengo que completar, que es específicamente para los juzgados de familia. ¿Sí? Una vez que presento esa solicitud de trámite, la receptoría va a sortear el juzgado de familia, va a remitir esa solicitud de trámite y la demanda, y una vez que llega al juzgado, la demanda se reserva, ¿sí? Se reserva, queda guardada, y se da inicio a la etapa previa, que es ante el consejero de familia. Esa etapa previa es informal, es obligatoria, salvo cuando está comprometido el orden público, y es confidencial. Por eso esta fotito que está acá al costado, ven que es informal porque estamos, por eso es una fotito que está en una mesa así en redondo, ¿sí? Donde se sienta el consejero, se cita a la contraparte, es decir, que todavía no sabe nada de qué dice la demanda, porque la demanda quedó guardada, ¿sí? Por eso decimos que es informal. Acá puse una mesa muy linda, la fotito está todo hermoso, está todo ordenado. Muchas veces son en un escritorio, palagados de expedientes a los costados, y todo un montón de personas, el consejero, los abogados de las partes, todos sentados alrededor, todos así medios apretujaditos. Pero bueno, ahí la foto está muy linda con esa mesita lustrada. La etapa de luego de la etapa previa, que ahora vamos a ver qué pasa acá, ahora ya lo voy a decir, pero finalizada la etapa previa, pasamos a la etapa de conocimiento o etapa de juicio. Ahí sí es donde se va a correr traslado de la demanda, ¿sí? Y ahí sí va a estar la audiencia preliminar, la audiencia de vista de causa, ¿sí? En esta etapa de juicio y la sentencia. Ven que acá por eso la fotito es, ya hay un estrado, medio sucio, y está todo también, está muy limpito, está mal lustrado en la otra que es informal, y acá este estrado está bastante viejito, pero bueno, la foto que encontré. Entonces, pero pasamos a la etapa de juicio. Ahora vamos a ver cómo pasamos. Primero, los procesos en los que está comprometido el orden público, por ejemplo, filiación, por ejemplo, internaciones, por ejemplo, medidas de protección, ¿sí? No van a etapa previa, pasan directamente a la etapa de conocimiento o etapa de juicio, ¿sí? Si tiene un proceso especial, se rige por el proceso especial, y si no, por el proceso sumario que hablamos hoy con las dos, el sumario modificado, vendría a ser por las dos audiencias. Los procesos que está comprometido el orden público no van a etapa previa, pasan directamente a etapa de conocimiento. Los que van a etapa previa están a cargo del consejero de familia, este órgano que hablábamos hoy, creado, que no existe en otros órganos judiciales de otras materias, sino que existen aquí, que es el consejero de familia. Que lo que va a intentar el consejero de familia es la autocomposición del conflicto. ¿Qué significa la autocomposición? Que las partes, que aquellos justiciables que concurren, ellos mismos puedan resolverlo. Es decir, intentar, uno dice, bueno, pero si llegó a esa instancia es porque no pudieron, y no siempre. A veces falló un poco la comunicación y por eso llegaron a una instancia judicial, y se necesita un poquito, trabajar un poco cuestiones de comunicación para que eso se pueda resolver y llegar a algún acuerdo. Por eso se van a aplicar métodos de resolución de conflictos no adversariales, ¿sí? No necesariamente mediación, ¿sí? Conciliación hacia el consejero. El consejero de familia no es un mediador. Para la mediación es un procedimiento específico, ¿sí? Un procedimiento propio, que nada que ver, no está dentro del Poder Judicial. La mediación no es nunca dentro del Poder Judicial porque tiene reglas propias. Si las partes arriban al acuerdo, este acuerdo se puede homologar, es decir, el acuerdo que elaboraron en la etapa previa, el consejero se lo presenta al juez de familia y el juez lo homologa y finaliza el proceso. Y ahí terminamos, ¿sí?
pero puede pasar que no se lo homologue. Bien. ¿Cuál es el rol del consejero de familia? Como dijimos, la autocomposición del litigio. Él va a ayudar, no es un juez que va a decir, usted ordenó esto y usted, con respecto de usted ordenó esto, ¿sí? Sino que el consejero va a trabajar con las partes para poder intentar llegar a un acuerdo o algo parcialmente un acuerdo o por lo menos poder acordar de que no se van a poner de acuerdo. Por eso el sentido, cuando hablo acá, el sentido de su intervención tiene que ver con la escucha individual, puede escuchar a las partes individualmente, puede escucharlos todos juntos en una única reunión, puede convocar al equipo técnico, ¿sí? Puede pedir el aporte externo, es decir, los psicólogos individuales de las partes, no solamente el perito psicólogo del equipo técnico, sino que puede pedir que los psicólogos, por ejemplo, ¿no?, a los que concurren las partes, aporten, ¿sí?, algún informe, puede pedirle a un servicio administrativo un informe de lo que ha trabajado con ese grupo familiar en los últimos años, ¿sí? Va a trabajar el empoderamiento, es decir, cuando una de las partes está en una situación más ventajosa, una de las funciones es tratar de empoderarla, ¿sí? Es muy común que llegamos a la audiencia, están cada parte con su abogado, y una sola de las partes uno ve que no habla, que está más retraído, entonces ahí lo que va a intentar el consejero, y el otro habla mucho y va queriendo llevar la audiencia para lo que a él le conviene, entonces ahí el consejero es donde va a trabajar estas cuestiones de darle lugar, darle la palabra. En cuanto al tiempo de elaboración de acuerdo, no hay un plazo fijado. Es decir, puede ser que en una sola audiencia se llegue a un acuerdo, puede ser que no, que sea necesario pasar a cuarto intermedio o finalizar una audiencia y comenzar a realizar otra. Sí, puede haber varias reuniones, varias audiencias ante el consejero de familia. Puede ser que se elaboren acuerdos en algún aspecto y no en todos, ¿sí? Por eso no hay un tiempo fijado. Es el consejero el que va a decidir cuándo se cierra la etapa previa. Obviamente la mirada está puesta al poder arribar a un acuerdo, pero como les decía hoy, a veces no se puede y sí se llega a un acuerdo, que también es importante, porque unas cosas es donde uno quiere llegar a un acuerdo y el otro no, y que cuando ambos están de acuerdo en que no van a llegar a un acuerdo, entonces ahí no dilatamos más, ¿sí?, la etapa previa, ¿sí? Ya el consejero pone fin y pasa a la etapa de conocimiento. Bueno, esto más o menos lo que venía, lo que les decía de la mediación. No se hace mediación en el ámbito judicial porque la mediación es un procedimiento autónomo, es decir, que no tiene que ver con la justicia. En algunos lugares, como Buenos Aires, sí existe una mediación prejudicial obligatoria en los procesos de familia. Acá tenemos mediación prejudicial, bien que siempre es prejudicial porque nunca es judicial. Prejudicial obligatoria en los procesos civiles. No tenemos acá todavía, estaba por ahí por aprobarse, pero todavía no tenemos mediación prejudicial en los procesos de familia. El consejero en la etapa previa lo que hace es una conciliación, ¿sí? Puede llegar a utilizar herramientas de la mediación, ¿sí? Puede llegar, esto del empoderamiento es una herramienta de la mediación, ¿sí? Siempre va a tratar de poder que se llegue a este acuerdo, pero bueno, a veces se puede o no. ¿Cómo analizamos el proceso en la etapa previa? Lo hice así para que se entienda un poquito, ¿no? Receptoría General de Expedientes remite al juzgado. El juzgado, dijimos, reserva la demanda y le da intervención inmediata al consejero. El consejero va a elaborar un informe, aunque no es resolución porque no es el juez, en el informe puede decir
establecer que fija una fecha de audiencia, o puede establecer que declara la etapa previa inadmisible. ¿Por qué? Porque el consejero se da cuenta inmediatamente que tal vez eso o no corresponde porque son cuestiones de orden público, entonces dice no, la etapa previa es inadmisible, o porque alguna de las partes está en una situación en la que es imposible llegar a acuerdos porque tiene tal vez una disminución de sus capacidades, ¿sí? Y no está representado, si bien van a citar obviamente obligatoriamente, porque tiene que ver con la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia, de que para esas audiencias, si se presentó sin abogado, llamen a un abogado de la Defensoría Oficial para que lo asista, pero ven como que a prima facie no estaría en condiciones de tener un discernimiento propio. Entonces declara la etapa previa inadmisible y vuelve al juez de familia, ¿sí? Por eso, declara etapa previa inadmisible, vuelve al juez de familia. El informe del consejero, si fija audiencia, puede llegar a conciliarse, a llegar a un acuerdo, con lo cual directamente pasa al juez, ¿sí? Para que homologue ese acuerdo, ¿sí? O puede concluirlo diciendo que no concluye la etapa previa, la cierra, porque dice no se pudo llegar a ningún acuerdo. Entonces, se lo presenta, envía, remite su intervención ante el juez de familia. El juez puede considerar no, es decir, no, esto no está agotado. Siga trabajando, señor consejero, sigan trabajando abogados, sigan trabajando con las partes, y vuelve otra vez y le va a pedir al consejero que vuelva a fijar una nueva audiencia para intentar la conciliación. Ahí me quedó. Bien. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Lo que se recibe en la Receptoría General de Expediente, ¿qué sería la demanda? ¿Y por qué sería esa? La receptoría se presenta la demanda, como en cualquier juicio, en la receptoría, y la solicitud de trámite. La solicitud de trámite es un formulario que fue creado por la ley que organiza antes los tribunales de familia, ¿sí? Donde dice quiénes son las partes, cuál es el motivo brevemente. Es decir, cuando esto llega al consejero, recuerden que yo dije que la demanda se guarda, ¿sí? Al consejero le llega solamente la solicitud de trámite. Es en esta audiencia donde, más allá, no sabemos lo que dice la demanda. Como en esta es una audiencia conciliatoria, el consejero lo que le va a decir al quien inicia la acción es decir, bueno, a ver, más allá de lo que escribió en la demanda, cuéntenos, ¿por qué llegó a esta instancia? ¿Cuál es su interés? ¿Qué es lo que usted quiere? Y la otra parte va a tomar conocimiento, ¿sí? De lo que acá no es cuestión de que se va a vulnerar el derecho de defensa porque alguien concurrió a la audiencia sin saber. Ahí en la audiencia el consejero se va a enterar, la contraparte se va a enterar, y como acá no se resuelve nada, ¿sí? Porque acá es acuerdo de partes, es decir, nadie va a obligar a una de las partes a que acepte algo que no quiera hacerlo, por eso están asistidas por sus letrados, ¿sí? Nadie los va a obligar. Recién, ahora cuando veamos la etapa de conocimiento, es donde se toma conocimiento de la demanda. ¿Era eso que me querías preguntar? Sí, ahora sí, no diferenciaba lo que es la demanda con la solicitud. Gracias. La demanda es el escrito de demanda y la solicitud. Sí, la demanda es normal, una digamos. Que están los datos, el motivo. Etapa de juicio y conocimiento, es decir, finalizamos la etapa previa, no se llegó a ningún acuerdo y entonces pasamos a la etapa de conocimiento. En esta etapa de conocimiento dijimos, son los procesos urgentes, ¿sí? Como internaciones, ¿sí? Medidas de abrigo o aquellos que están comprometido el orden público. También entra en la etapa de conocimiento cuando las partes no llegan a un acuerdo, cuando se clausura la etapa previa, porque el consejero dice, hasta acá llegamos, esto no sigue más.
Entonces acá se ordena el traslado, acá sí se ordena el traslado de la demanda y una vez que se notifica de la demanda, queda trabada la ley. En cuanto a la prueba se va a proveer en la audiencia preliminar, ¿sí? Y se va a producir en la vista de causa. Ojo acá, no se confundan, porque muchas veces cuando en los parciales vemos este error, confunden la etapa previa con la audiencia preliminar. No, la etapa previa es la etapa del consejero de familia. La audiencia preliminar está dentro de la etapa de conocimiento, donde tenemos audiencia preliminar y audiencia de vista de causa, que es donde se va a producir la prueba y los alegatos. Acá tenemos periodo instructorio, ¿sí? Es la etapa constitutiva, es decir, la demanda, la contestación, puede ser que se reconvenga, puede ser que se planteen excepciones. Toda esta parte instructiva es exactamente igual que el proceso civil, proceso sumario, ¿sí? En los procedimientos civil, todo es por escrito. Una vez que se fija fecha de audiencia, donde tenemos la audiencia preliminar, fíjense que todo, fíjense, cómo es este tema de la conciliación, ¿no? Que está en todos lados. Vamos a tener una etapa prejudicial que a veces existe cuando la gente no tiene medios para poder pagar un abogado particular, concurre a una defensoría oficial para solicitar patrocinio. Por estas defensorías oficiales están organizadas de una manera que tienen defensorías extrajudiciales, es decir, para intentar llegar a acuerdos antes de iniciar cualquier tipo de proceso. Ahí tenemos una instancia de conciliación. Luego que se inicia proceso, tenemos la instancia de conciliación en la etapa previa. Luego, con la audiencia preliminar se va a intentar conciliar. En la audiencia de vista de causa también se va a intentar conciliar. Fíjense cómo esto rige todo el procedimiento. La audiencia preliminar, además de intentar conciliar, se hace lo que se dice el saneamiento del proceso, es decir, se va a verificar de la prueba que se esté ofreciendo, a ver cuál es prueba conducente, cuál es prueba superflua. Entonces se dice, no, mira, esto desestimémoslo, porque si ya tenemos el informe de un psicólogo y del perito psicólogo del juzgado y del informe del equipo del servicio, del órgano administrativo, del servicio local, ¿para qué? Si una de las partes se le antoja no estar de acuerdo con ninguno de esos informes, dice, bueno, quiero otro. Eso es el juez lo que va a evaluar si lo considera para dilatar, que es algo prueba para dilatar, o simplemente es prueba superflua. Y en la audiencia de vista de causa es donde se va a producir esa prueba. Bueno, acá tenemos las audiencias, ya estamos muy avanzados. Sabía que me iba a llegar con el tema. ¿Ven? La audiencia preliminar, los objetivos, ¿sí? Más o menos todo esto es lo que veníamos hablando. Acá y va a fijar en esa audiencia la audiencia de vista de causa. Bueno, esto lo paso rápido, ¿sí? Es necesario, las partes deben comparecer personalmente para garantizar el principio de inmediación, ¿sí? Lo que no es necesario que vengan por la fuerza pública, es decir, no vienen, no vamos a obligarlo a que vengan, ¿sí? Vamos a ver qué pasa si no vienen. Estos están, los paso rápido, después ustedes lo leen, porque esto lo van a ver después cuando vean la práctica civil y comercial, esto lo van a tener que estudiar mejor, en el caso de que no comparezca, cuando no comparece la actora, cuando no comparece la demandada, cuando no comparecen ambos. Audiencia de vista de causa, es el acto central del proceso. Se va a intentar la conciliación, se va a leer todas las diligencias probatorias, es decir, toda la prueba ofrecida en la audiencia preliminar. Ahora vamos a tener el informe de los peritos. Vamos a poder hacer venir a un perito para que nos dé explicaciones, ¿sí? Vamos a poder hacer que las partes declaren, ¿sí? La absolución de posiciones o confesional, ¿no? En este momento es donde el juez va a valorar todas estas pruebas, ¿sí? Los abogados de las partes
van a producir los alegatos, ¿sí? El alegato de bien probado, y en el caso de que haya personas menores o personas con capacidad restringida o incapaces, se va a pedir dictamen del asesor de incapaces, ¿sí? Si está comprometido el orden público, también va a correrse traslado al Ministerio Público Fiscal. La comparecencia también es personal y respecto de si vienen o no, es lo mismo que en la audiencia preliminar. Acá me salté directamente, bueno, es una vez que finalice esta audiencia de vista de causa, estamos en los alegatos de las partes, a veces puede pasar que el asesor de incapaces en el mismo momento dicte su dictamen por este principio que hablamos hoy de la concentración, de tratar de que en un mismo acto pueda producirse todo para no dilatar el proceso. Pero a veces no se produce en el mismo acto, entonces se le va a correr traslado al asesor y el asesor va a tener 5 días para poder emitir el dictamen. Una vez que dicta el dictamen el asesor de incapaces, se le corrió vista al Ministerio Público Fiscal eventualmente, ahí vuelve todo al juzgado, vuelve el expediente y se llama autos para sentencia. ¿Esto qué quiere decir? Que el expediente pasa a despacho para dictar sentencias. Acá me falta una filmina que no sé por qué no la puse, pero después se la agregaré en otro momento. Tiene que ver con el juez dicta sentencia, ¿sí? El contenido de esa sentencia tiene que estar obviamente fundada, autos vistos considerando y el fallo, ¿sí? El juez tiene que explicar el por qué resuelve. Y esto parece, uno diría, bueno, es lo obvio, ¿sí? Es en todo proceso civil le va a pasar, pero marco la diferencia porque en los procesos donde antes intervenía el juzgado de menores, los jueces dictaban sentencia y dictaban una orden que resolvían algo, mencionaban el interés superior del niño, por ejemplo, y no decían por qué. Y a veces se ordenaba la separación de un niño de una familia, que decía el interés superior del niño. ¿Pero y por qué? Si el interés superior del niño es que viva con su familia, ¿por qué lo está separando de la familia? Ahora los jueces no pueden separar a un niño de la familia, salvo que sea un proceso de violencia familiar, nada más. Sino sí o sí se requiere cumplir todo un procedimiento administrativo que es ante el sistema, de los órganos del sistema de protección. Lo vamos a ver en la comisión. Pero no puede el juez. Entonces, pero bueno, volvemos a las sentencias. Debe que todos los principios de toda sentencia debe ser razonable, debe ser fundada. Ahora se le ha agregado últimamente el tema del lenguaje, el lenguaje claro, ¿sí? Las partes deben entender lo que qué se está resolviendo. A veces a la gente se le leía una sentencia, sobre todo si había personas vulnerables, y no entienden nada. Por el artículo 840 en autos caratulados, el niño te mira y te dice, ¿qué auto? Si yo no tengo auto. Entonces, estas cuestiones que para los abogados son muy como obvias y tenemos naturalizado el lenguaje jurídico, la gente no, y la gente tiene derecho, el justiciable, a entender lo que se está resolviendo sobre su vida. Así que ahora el derecho procesal de familia moderno se está haciendo mucho énfasis en el lenguaje de la sentencia, es decir, podemos establecer un fundamento jurídico destinado al letrado, ¿sí? Y para eventualmente poder recurrir o no, pero también hacer un apartado para el justiciable, ¿sí? Para el involucrado. Bien, tengo que seguir, porque ya no tenemos tiempo. Los recursos. Los recursos son los mismos recursos que los procesos civiles, apelación, nulidad, ¿sí? Y el órgano que va a intervenir en ese recurso es la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial. Es decir, acá es lo mismo que el proceso civil y comercial, cuando los recursos son en relación libremente, eso que yo no me acuerdo ahora, pero eso interviene la Cámara Civil y Comercial. Lo ideal sería que exista una Cámara de Familia, no la tenemos. Sí, tenemos en la Cámara Civil y Comercial una sala especializada en familia, ¿sí? Eso, entonces,
algunas jurisdicciones la tienen, otras no. ¿Sí? Esta Cámara es la que va a resolver esos recursos. No me detengo ahora en cómo son conseguidos todo eso, porque eso es parte de derecho procesal. Quiero ir un poquito. ¿Se entiende el órgano? Recuerden, todo lo que es fuero de familia, órganos, competencia y procedimientos, distinguir lo que es bien la etapa previa de la etapa de conocimiento, y dentro de la etapa de conocimiento, la audiencia preliminar y la audiencia de vista de causa. Vamos a ver rápidamente. Abogado del niño. Esta figura de abogado del niño, ¿sí?, fue creada a partir de cumplir, ¿sí?, porque teníamos que cumplir con la convención, lo establecido en la Convención de Derechos del Niño, en el artículo 12 y en el Pacto de San José de Costa Rica, en el artículo 8, en la Ley de Protección Integral, el artículo 27. Es así que se sanciona la Ley 14.568, después yo les dejo el Word con todos estos datos, que crea la figura de abogado del niño. Este abogado del niño, vamos a ver las diferencias con otras figuras, pero es aquel que todo niño tiene derecho a que los asista, a tener una defensa y a tener un patrocinio letrado en todo procedimiento judicial o administrativo. Es decir, no solamente cuando interviene en un proceso judicial, sino también en cualquier tipo de situación. Por ejemplo, una sanción en una escuela, por ejemplo, reclamar un beneficio social ante el ANSES, por ejemplo, cuando tiene que solicitar ante el registro de las personas, en los casos de niños trans, la aplicación de la ley de identidad de género, si tiene derecho a concurrir con patrocinio letrado. Es así que la Ley Nacional de Protección Integral, en el artículo 27, crea esta figura y está regulado toda la figura de abogado del niño en la Ley 14.568. Este abogado del niño tiene determinadas características, ¿sí? Tiene que su participación no es solamente, porque a veces muchos jueces, cuando están por dictar sentencia, se dan cuenta, dicen, uy, nunca le informamos a este niño que tenía derecho a contar con un abogado, y se dan cuenta en ese momento y piden abogado del niño. No, el niño debe ser asistido desde el inicio del procedimiento, ya sea judicial o administrativo, ¿sí? Es autónomo, no debe confundirse con otras profesiones como el asesor de incapaces, como el tutor ad litem, ¿sí?, como el defensor del niño, ¿sí? Es necesario siempre, aunque haya asesor de incapaces, ¿sí?, o asesor de menores, la función es diferente. Como van a ver, la función del asesor, el asesor va a participar en lo que él considere lo mejor para el interés superior del niño. Pero el abogado lo que va a hacer, defender, es el interés personal del niño. Puede ser un niño que esté todo el día en la calle y no quiere ingresar ni volver con su familia ni ingresar a una institución, y el asesor que va a decir, no, que se adopte una medida de abrigo y que lo ingresen a una institución, porque ahí es para su interés superior, porque la calle es peligrosa. Y el niño va a decir, yo no quiero ingresar. Y tiene derecho a que se lo escuche, y tiene derecho a expresar su opinión, y tiene derecho a contar con un abogado que lo defienda a él, a su interés personal, y que ese abogado haga lo que el niño quiere, ¿sí? No quiere decir que el juez va a hacer lo que el abogado del niño y el niño le piden. El juez sí va a resolver con todos los elementos qué es lo mejor para el interés del niño. Pero el niño tiene derecho a él tener su propio defensor. Otra de las características, algunos textos hablan de imparcial, ¿sí? Con esta imparcialidad, ojo, porque no se refiere a ser, lo que están queriendo decir es que es imparcial en relación a las peticiones de sus padres, ¿sí?, o de sus progenitores o sus tutores.
Si no va a ser el mismo abogado de que tienen los padres. A eso se refiere la imparcialidad. Pero la función del abogado es eminentemente parcial, porque si fuese imparcial sería juez, ¿sí? En cambio, la función del abogado defiende el interés parcial del niño, ¿sí? Es bien parcializada el interés del niño. Tiene que ser especializado en materia de niñez y adolescencia, por eso hay cursos, los colegios de abogados y facultades dictan cursos de capacitación, ese no puede ser cualquier abogado del niño, tiene que el abogado acreditar haber realizado y aprobado los cursos de capacitación para ser abogado del niño. Lo que va a realizar este abogado del niño es la defensa técnica del niño, es decir, va a asumir en el proceso judicial la defensa de los intereses particulares en determinado conflicto, ¿sí? Para ello, ¿cómo lo va a hacer? Prestando su asesoramiento técnico especializado. ¿En qué ámbitos interviene? Nos dice la ley en cualquier tipo de procedimiento, administrativo o judicial, es decir, civil, de familia, en una sucesión, porque hoy cuando hablé de competencia ni lo mencioné, pero los jueces de familia no son competentes en los procesos sucesorios, ¿eh? Ojo, esto me quedó el temita anterior sin decir. Los procesos, las sucesiones tramitan ante los jueces civiles y comerciales porque es un proceso civil, ¿sí? No es un proceso de familia, pese a que muchas veces hay intereses familiares, pero no es un proceso de familia, es un juez civil. Bueno, ¿el abogado mío puede intervenir en un proceso civil, en una sucesión? Sí, por supuesto, en cualquier tipo de proceso, civil, familiar, laboral, penal inclusive, aunque tenga un defensor penal juvenil el niño, puede tener un abogado del niño también. Diferencias con otras figuras, bueno, algunas ya más o menos las fui diciendo, ya son las 11, tenemos que terminar, así que me parece que se los dejo. Voy a hablar en general, con el tutor en general, el tutor está representando al niño como si fuesen sus padres, o sea que el niño que los padres han fallecido, han sido privados de la responsabilidad parental, tienen derecho a tener alguien que supla a esos padres, que es el tutor, que no es, obviamente, el abogado del niño no va a ejercer las funciones de tutor. ¿Sí? Con la tutela especial es donde puede tener algunas diferencias, que es aquella tutela que se designa para determinados casos. Por ejemplo, cuando hay un conflicto de intereses entre padres e hijos y hay bienes de por medio, entonces el tutor especial va a designar un tutor para administrar esos bienes de los hijos, ¿sí? Pero no necesariamente es hacer, no es que no necesariamente, no va a ser el abogado del niño. ¿Sí? Cuando el niño necesita a alguien que lo represente en el juicio, porque tal vez es un conflicto de intereses con sus padres, se le va a designar un tutor especial para que lo represente, pero el tutor especial, su mirada va a ser la mirada del adulto también, ¿sí? De qué es lo mejor para ese niño. Y no, el abogado del niño tiene la mirada desde el punto de vista del niño. ¿Qué más? Con el abogado de confianza. El abogado de confianza es un abogado del niño, pero que no se rige por la misma ley, ¿sí? Se rige por la ley 8904, es decir, sus honorarios. El abogado del niño, el honorario se lo paga. La ley regula que el honorario del abogado del niño lo paga. Si los padres tienen poder económico, tienen poder adquisitivo, el 50% lo pagan los progenitores y el otro 50% lo paga el Estado. Si no tienen poder adquisitivo, se actúa con beneficio de litigar sin gastos y el Estado es el que paga el 100% de los honorarios del abogado del niño. Este abogado del niño va a ser sorteado, ¿sí?, del listado que tiene con los colegios de abogados. El abogado de confianza, no, el abogado de confianza es un niño que conoce a un abogado que es de su confianza, no el abogado de los padres, ¿eh? Un abogado de su propia confianza y lo contrata. Ahí los honorarios se van a regir por la Ley General de Honorarios de los Abogados. Esa es la diferencia, pero ahí sí, ese abogado de confianza, la función va a ser la de abogado del niño. Nada más que lo diferentes, los honorarios que no se los va a pagar el Estado. Con el defensor del niño. El defensor del niño es una figura que recién no está creada por las leyes,
26061, por la ley 298, ¿sí? Y 13624, pero no está en funcionamiento. A nivel nacional sí, recién el año pasado se creó un defensor del niño. El defensor del niño es aquel que va a intervenir cuando hay por parte del Estado violación de omisiones o acciones del Estado que vulneran garantías constitucionales de ese niño. Es como una especie del defensor del pueblo, ¿sí? Es como no como una especie, es un defensor del pueblo del niño. A nivel nacional está creado, a nivel provincial no, y a nivel local tampoco. Con el defensor penal juvenil. El defensor penal juvenil es aquel que obligatoriamente, como defensor oficial, asiste al niño cuando el niño comete un delito, ¿sí? Y se le imputa, el niño no, el joven comete un delito, porque es niño, no se le puede imputar el delito, sino que a partir de los 16 años recién, cuando ese joven comete un delito, va a ser defendido por el defensor penal juvenil. ¿Puede él solicitar a su vez un abogado del niño? Sí, puede hacerlo. Generalmente no es necesario porque realmente los defensores oficiales asumen una buena defensa, pero puede hacerlo. Bueno, nada más. Y con la más importante, con el asesor de incapaces, con el asesor de menores, ¿sí? Cuando se creó esta figura, era lo más controvertido. Decían, ¿por qué? ¿Para qué queremos un abogado niño si ya está el defensor? El defensor, el asesor. El asesor de incapaces lo que tiene es la mirada adulta, como decíamos hoy. El asesor está obligado a intervenir en todo proceso, complementando lo que antes se decía la representación promiscua, ahora es un complemento de los padres, y donde tengan padres también siempre tiene que intervenir, y aunque haya abogado del niño también tiene que intervenir el asesor. Es decir, no es porque haya abogado del niño el asesor no va a intervenir, el asesor va a intervenir siempre. Lo que pasa es que va a estar en la mirada adulta siempre. Como el ejemplo que les decía hoy. El asesor puede considerar, este chico en la calle está en peligro porque se droga, ¿sí? Y no está cuidado por la familia. Entonces quiero que vaya a una institución. Para mí lo mejor es que vaya a una institución o que vaya a una comunidad terapéutica. Y el chico dice, no quiero ir. Ese no quiero ir tiene derecho a que alguien lo represente y lo asista para hacerse oír. Después el juez resolverá qué es lo que considera mejor para él. Pero él tiene derecho a que se lo represente. Bueno, ya está. Les dejo un... Esperen que voy a poner toda y así los veo. Ay, quiero ampliar la pantalla completa. Acá estoy. Bien. Profe, ¿eso del abogado del niño lo tiene en un Power? No, lo tengo, es un Word que se los subí, ya creo que ya está en el campus. ¿Sí? Igualmente en los textos, en el libro de Solari, si alguno tiene el manual de Solari, está muy bien desarrollado porque el doctor Solari, que es el profesor titular de Derecho de Familia y Sucesiones de la UBA, es el paladín de la figura de abogado del niño, le organiza los congresos anuales de abogado del niño, así que escribe un montón sobre el tema. Si alguno quiere profundizar, después le acerco material. Yo les dejé un Word que es un resumen que hice yo, más o menos como para que tengan ahora en la cursada, ¿sí? Así que eso ya está en el Word. Bueno, yo sé que di mucha información en el día de hoy, pero bueno, procesenla. Al que llegó más tarde, le vuelvo a decir, no les pude subir las clases porque la gente del centro de estudiantes todavía no las había cargado en el canal de YouTube. Una vez que las carguen en el canal de YouTube, yo se las subo, así la tienen ya ahí en el campus. Recuerden que el miércoles no voy a dar clase, les voy a subir 2 PowerPoint de sistema de protección y la clase que di el año pasado seguramente sobre sistema de protección. ¿Sí? Cualquier duda no se preocupen porque lo vamos a volver a ver. ¿Sí? Lo vamos a volver a ver en la segunda parte para el segundo parcial. ¿Sí? Para lo más importante, para este primer parcial,
es conocer los principios que surgen de la Convención. Derecho a cero participación y derecho a ser oído, autonomía progresiva, interés superior del niño, ¿sí? Eso sí entra para el primer parcial. Y un poquito de entender la estructura de la Convención. Ahí en la clase seguramente yo se los voy a decir. ¿Sí? Bueno, estamos re excedidos, así que nada más por hoy. Gracias. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Chao, Chao. gracias. Gracias, profe. Finalizamos. Gracias.